Bienvenidos a Viajes Express. Hoy vamos a visitar Roma. Lo visitaremos en aproximadamente un día y medio. Este tipo de vídeos es para que veáis que se puede visitar Roma en un día y medio, aproximadamente dos. Nosotros hemos viajado desde viernes por la mañana hasta domingo por la mañana, así que estaremos sábado y viernes por la tarde. Destacar que evidentemente no estoy acostumbrado a grabar tipo vlogs y vais a ver pues muchísimos fallos de edición, muchísimos fallos de grabación y de todo. Además, asumémosle que me da mucha vergüenza hablar en público. Así que acompañadme en esta aventura. En el día de hoy vamos a ver inicialmente la Plaza de la República. Es una plaza sumamente espectacular, muy grande y sobre todo muy transitada en el centro de Roma. En el centro de esta plaza podremos observar una fuente gigantesca que anteriormente formaba parte de unos acueductos por toda Roma y actualmente pues la han dejado, digamos, con una representación de 4 ninfas. Detrás de esta fuente podréis ver una basílica y no os dejéis engañar por el aspecto exterior. Antiguamente esta basílica estaba construida sobre unas termas, entonces realmente por fuera tiene ese aspecto, pero por dentro es increíble. Dejando atrás la Plaza de la República, nos dirigimos hacia el monumento a Víctor Manuel II, un monumento que se construyó en honor a Víctor Manuel II, que fue el primer rey de Roma, de la Roma unificada en este caso. Por otro lado, como se puede apreciar, durante este trayecto que es totalmente recto, se podrá apreciar, ahora cuando pasen los autobuses, el Palacio de las Exposiciones. Básicamente un edificio enorme donde se realizan diversas exposiciones en Roma. Algo muy característico de Roma y que me encanta principalmente es que todos los edificios son increíblemente enormes. Normalmente no se aprecia mucho porque hay veces que vas caminando por edificios de la misma estatura, por así decirlo, pero en ocasiones iréis por callecitas y observaréis que de repente se abre y veis pues una monstruosidad. Nos encontramos ante el Panteón de Agripa, un antiguo templo romano en la actualidad consagrado como iglesia católica, situado en la ciudad de Roma, en el lugar de un anterior templo encargado por Marco Agripa y durante el gobierno de Augusto fue terminado por orden del emperador Adriano y dedicado alrededor del año 126. Lo más interesante de todo esto es que se terminó en el año 126. Otro de los lugares característicos que tenéis que visitar es la Plaza de Navona, una plaza tremendamente grande, protagonizada por básicamente 3 fuentes. La principal, que es la fuente que tenemos aquí a nuestra espalda de los 4 ríos, acompañada básicamente de la fuente de Neptuno y la fuente del Moro. Esta plaza también está acompañada por una iglesia que es increíblemente grande. En el día de hoy nos encontramos en la Plaza de Popolo. Hoy vamos a visitar esta enorme e increíble plaza que tenéis a mi espalda, la iréis viendo. Y lo más característico de esta iglesia no solo son sus fuentes, sino que tiene 2 iglesias que son llamadas las iglesias gemelas. Como podréis ver, son 2 iglesias que son prácticamente iguales, pero tienen características totalmente diferentes. Esto se debe a que básicamente son 2 iglesias que fueron construidas por 2 arquitectos, en este caso, que estaban compitiendo entre sí por hacer la mejor iglesia. pero aunque son prácticamente iguales, cada uno quiso darle su pequeño toque diferente.
Esta plaza es enorme, es muy bonita y sobre todo, de vez en cuando y según la época en la que vengáis, pues puede haber diferentes eventos. Y bueno, también tiene en cada uno de los extremos dos fuentes muy bonitas. Yo estoy al lado de la fuente de Neptuno, que es muy preciosa. Y bueno, es nuestro primer punto de interés en el día de hoy, ¿vale? También destacar que de camino a esta plaza hemos pasado por diferentes parques muy bonitos y tenemos un recorrido y un paseo precioso. Esto también es verdad que nos ha coincidido porque nuestro Airbnb pues está situado en una zona más lejana y nos ha tocado caminar aproximadamente 1 hora, pero esto depende evidentemente de dónde tengas el alojamiento, ¿vale? Y ayer también andamos muchísimo, pero es porque tenemos un alojamiento que está un poquito alejado y entonces nos tocó andar bastante. Vale, nos dirigimos ahora hacia la Plaza de España. Vamos a ir por el interior de entre las dos iglesias y de frente podréis ver el monumento a Víctor Manuel II. Pero también hay que destacar que no podéis dejar pasar subir al mirador de Pipisio, creo que se llama, os lo dejaré por aquí escrito, ¿vale? Que es un mirador que desde el cual podréis ver toda la plaza de Popolio. De camino a la Plaza de España iremos pasando por toda esta callejuela en la cual en el fondo tenemos el monumento de Víctor Manuel II, pero lo más característico de todo esto es que pues, es una zona muy comercial, donde hay tiendas muy conocidas y demás, pero lo chulo e importante a tener en cuenta de todo esto es que aunque sea una zona muy comercial, mantienen mucho la esencia de fachadas y bueno, no temáticas, sino más bien ambientación, esencia romana se podría decir. Benvenuti a la Plaza de San Pedro. O sea, esta plaza es increíblemente grande y súper bonita. La caminata hacia aquí ha sido bastante larguilla, unos 30 minutos aproximadamente desde la Plaza de España, y ahora vamos a ir dirección hacia el Vaticano, que es otro lugar indispensable que debéis de visitar en este tipo de viajes de 1 o 2 días, ¿vale? Nosotros nos lo hemos repartido en 2 días, en 1 día y medio aproximadamente, pero da tiempo a verlo todo. De hecho, hoy estamos yendo súper calmados y fijaos qué pedazo de vistas. O sea, increíble. Vamos.